Bueno, bueno gente, yo espero que esté esto grabando bien. Sí. Bueno gente, tengo aquí dos escritores, dos libros espectaculares. Juan Álvarez, Recuperar tu nombre. Gonzalo Guillén, La artillería de la libertad. Dos pedazos de obras que es absolutamente indispensable leerlos. Y hoy estamos aquí porque, entre otras cosas, es el debut de Juan en Palabras Mayores. Juan, bienvenido. Pablo, muchísimas gracias. Gonzalo, gracias por tenerme Un aquí. honor, Gonzalo, como siempre. Muchas gracias, Pablo. Encantado de que nos recibas en tu Bienvenido. casa. Sí. Muchísimas gracias por las dedicatorias de los libros a ambos. La verdad es que estos libros pues hacen parte ya de la historia de Colombia. El caso de Juan es especialmente, digamos, relevante porque su padre ha sido una víctima precisamente de esta organización delincuencial que tenemos, que gracias a las investigaciones de Gonzalo ustedes conocen también. Y en estos días pues precisamente estamos totalmente desesperados de no tener una fiscal de verdad a cargo de semejante monstruo con un presupuesto de 6 billones de pesos, 25.000 empleados y la posibilidad de acusar e investigar o de garantizar impunidad. Entonces, bueno, cuéntame cómo ha sido lo de tu libro, cuéntanos un poquito la historia esta impresionante que cuentas aquí y en conclusión, ¿qué fue lo que le hicieron a tu padre en la fiscalía? Bueno, gracias Pablo y Gonzalo por la conversación. Yo creo que lo que le hicieron a mi padre fue consecuencia de una política de priorización que instauró nuestro Humberto Martínez Neira, que se llamó Bolsillos de Cristal. Y mi hipótesis informada así con velocidad es que así como él llegó para hacer un ejercicio de encubrimiento de todo lo que posteriormente descubriríamos fue la corrupción entre Odebrecht y el Grupo Aval, asimismo tuvo un anverso que fue un poco un programa para perseguir muchos casos menores de lo que él denominaba corrupción, poder calentarlos, todo lo que estuviera frío, todo lo que estuviera pendiente, producir muchas imputaciones, muchas detenciones, mucho ruido mediático y poder evadir, digamos, todo lo que estaba encubriéndose. Y Espérate, padre, a ver si yo entiendo. Como esto Sí. vamos a irlo dosificando para que la gente lo vaya por favor, entendiendo. sí. Néstor Humberto Martínez, a quien no necesitamos presentar porque yo creo que es uno de los personajes más oscuros de la crónica colombiana y creo que con el tiempo veremos más cosas, más peligroso, ¿no? Sí, a mí hay gente que me ha dicho que lo consideran el hombre más peligroso de este país. Es realmente el que ha estado detrás de Barbosa y está detrás de todo esto. Pero entonces él hace un programa para hacer una, digamos, vigilancia exhaustiva, hace el programa Bolsillos de Cristal, hace una cantidad de cosas para estar llenando de datos judiciales a la Fiscalía, precisamente para garantizar la impunidad de los más poderosos. Sí, en parte, es decir, la fiscalía siempre tiene que hacer priorización, es decir, poner recursos en un lugar u otro. Y este señor llega un poco con el discurso anticorrupción, ¿no? Que él va a ser el gran fiscal, que va a tal. En sus discursos de posesión incluso empieza a hablar de que el crimen de corrupción ahora es transnacional, lo cual a mí me parece una ironía gigante y me parece también una especie de desliz que revela que él tenía mucha conciencia y mucha claridad cuando llega a la fiscalía de que se venían cosas muy grandes en términos de las denuncias de Odebrecht. Y él un poco para cultivar su plan de encubrimiento, yo creo que tiene un anverso, y este anverso es como esta parte legal que es Bolsillos de Cristal. Y Bolsillos de Cristal tuvo, por ejemplo, un componente que era que hacían jornadas anticorrupción en lugares del país y llamaban a la gente para que denunciara, ¿no? Entonces era como este estímulo para que la gente denunciara. Pero los boletines que usaban para convocar a la gente, lo muestro en el libro, pues decían como venga a denunciar y ponían delitos de inasistencia alimentaria, de daño en bien ajeno, o sea, cualquier cosa. Y llenaban estas jornadas anticorrupción, llenaban de datos y de denuncias los sistemas de la fiscalía, los hacían colapsar un poco. Hay una declaración de un una persona del sindicato de la fiscalía que dice que ese programa no servía. Yo busqué a esa persona, luego no la pude encontrar. Pero sí, yo creo que era una manera de usar el aparato de acusación del Estado para poder producir como una nube noticiosa permanente de gente que arrestaban, que detenían y que a la postre, yo creo que esa es otra conversación que podemos tener, nunca tuvo muchas consecuencias reales. Era para hacer ruido simplemente. Sí, ¿no? Si tú piensas en los casos grandes de la Fiscalía de Néstor Humberto, que son los supuestos testaferros de las FARC con supermercados, se cayó. Sí, todo eso se cayó completamente, son montajes miserables. Lo de Marta Lucía Zamora También. de la JEP se cayó. Todo el caso Pisano pues se cayó.
Todos los Luis Fernando Andrade pues están ahí en lucha, pero eso no tiene ni pie ni cabeza, lo han imputado decenas de veces. Es decir, él tiene un poco este discurso de que hizo una gran persecución a la corrupción, cuando a la hora de la verdad la mayoría de sus casos se le están desmoronando. Gonzalo, y por detrás entonces estaban ocultando Odebrecht y los casos de verdad, ¿no? Sí, él tuvo dos misiones y las tiene todavía porque él maneja todavía la fiscalía. Uno, taparle a su amo toda la podredumbre de Odebrecht, y eso lo hizo. Abrió, ya no recuerdo cuántas líneas, 17 líneas de investigación, para que en ninguna línea supieran lo que había en la otra línea, y todo así todo quedaba en la corrupción. Fraccionarlo, Entonces, un método, un fraccionamiento. Usted investiga esto, usted esto, y usted esto, y usted no puede saber lo que dice el otro, entonces nunca se llega a ninguna parte. Y Fraccionamiento. lo otro, sabotear la paz, el proceso de paz, que eso es un crimen de lesa humanidad. El entrampamiento a Santrich, ¿no? Todo eso. Con colaboración de la DEA. Sí, yo tengo en el libro, yo hablo de una fuente protegida que trabajaba en la presidencia de la República, que estuvo en reuniones con él, en la que él aparece y les dice, se están robando la plata de la paz. Y entonces ellos dicen, ¿cómo así? Le dice, sí, se la están robando. Él luego hizo público en una carta a Juan Manuel Santos y tal. Entonces detienen toda la contratación, revisan durante 6 meses y no encuentran nada, que eso no encuentran que no se está perdiendo un peso. Néstor Humberto sostiene que es el caso de Santrich, de Marlon Marín y todo eso y tal, pero es solo un caso que de hecho no se ha podido todavía resolver, pero a partir un poco del discurso de que se estaban robando toda esa plata, logró ralentizar el acuerdo de paz durante un año, eso entre otra cantidad de intentos de ataque. Claro. ¿Qué personaje tan absolutamente impredecible, oscuro, a la sombra, ha manejado el poder? Si uno mira el currículum de él en Google, es que ha ocupado no sé cuántos ministerios, ha estado gobierno tras gobierno. Cargos, en todos lados todo. Porque además de ser un delincuente, es un lagarto de 7 suelas. Es un lameculos como no hay otro. Le lame el culo a todo el que puede y va cogiendo puesto. En toda esta estrategia de cuando se apodera de la fiscalía, el objetivo de él sí era contra Petro. Por ejemplo, Alex Bernot, que es otra víctima de los montajes miserables de este tipo, le mandaba a sus sicarios judiciales, Daniel Hernández y Álvaro Betancourt, a decirle a Alex que si hablaba contra Petro, salía libre inmediatamente y le cerraban todo. Sí, garantizando impunidad. Y la misión que tenía de todos los intereses asquerosos que él representa era impedir que Petro avanzara. Y yo creo que a Petro le hicieron la campaña y lo volvieron lo que es esa base de infamias, ya base de mentiras, ya base de ataques. Incluso ahí en esa misma línea, yo creo que estaban tratando de empapelar también a Sergio Fajardo. Es decir, era un plan un poco más largo. Y sobre ese punto del servicio público de Néstor Humberto, que ciertamente es como el paroxismo de la puerta giratoria, ¿no? Ir y venir, ir y venir, ir y venir, estar en todos los intereses. Hay una columna de Jessy Reyes muy elocuente que en algún momento lo llama escapista, porque una cosa que me dijo muchas personas que pertenecieron a gobiernos distintos que prestaron servicio público con él, es que él era experto en armar las tormentas y escapar, ¿no? Nunca acabó un servicio público, una asignación completo, es decir, un ministerio, un proyecto. Echa el fósforo y sale corriendo. Y escapa. ¿Por qué fue que renunció él a la fiscalía? Me acuerdo que no sé por qué. Él se inventó que era Sí. que por el proceso de paz. Renunció porque ese día, el día anterior, el equipo de investigadores del fiscal ad hoc, que tenía una parte de Odebrecht, Espitia, en un allanamiento, descubrieron en Cartagena que Martínez Neira era socio del papá de la vieja esta, ¿cómo se llama? La Parodi, sí, en el puerto Navelena y en todo ese proyecto. Descubren la documentación de que era socio y el tipo renuncia inmediatamente para que el fiscal ad hoc dejara de tener funciones. Uy. Y al día siguiente, al tipo que él deja encargado, mandan allanar las oficinas del fiscal ad hoc y se llevaron absolutamente todo. Yo por fortuna conseguí los backups del fiscal ad hoc, se los entregué a una serie pues los tengo yo y los he usado y he publicado. Está lo de la abogada de Pisano que
va donde el fiscal a decir que Martínez Neyre es el que mató a Pisano y a su hijo. Es una declaración bajo juramento que hace la señora. Esa documentación, sí, yo se la entregué al FBI, íntegra, completa. Quedó constancia de que la entregamos y mucha más información que había recaudado y había guardado Roberto Mauricio Rodríguez también la entregó a los Estados Unidos. Gracias a eso, pienso yo, es que ya está condenado Sarmiento Angulo y su hijo, condenados por delincuentes y reconocieron ser delincuentes. Es mentira que eso sea que les pusieron una multa ya pasó está. un semáforo en rojo, no. Los condenaron por delincuentes y por delitos concretos, y eso tiene 3 años de vigencia el acuerdo que hicieron, y eso lo supervisa un fiscal federal. Y vamos a ver si denuncian a todo el mundo, vamos a ver si realmente lo que prometieron lo van a cumplir, y vamos a saber si, como se ha dicho, el funcionario número 3 de toda esta porquería era Vargas Lleras. A propósito de ese acuerdo de enjuiciamiento diferido, que es como el nombre formal de lo que ocurrió, mencionar cómo cuando esa noticia llega a Colombia hay un esfuerzo mediático asombroso de minutos por comunicar la información oficial de Corfi Colombiana diciendo que habían sido exonerados y que no se había encontrado responsabilidad, ¿no? Que requirió de un ejercicio de periodismo, de revisión de unas horas para luego un poco asentar en la opinión pública. Pero mucha gente que lee con velocidad y tal, y que se queda un poco con el trino de Gustavo Gómez o con la noticia de Caracol, pues resulta que entiende que en Estados Unidos, limpiaron sus problemas cuando se trata de una operación mucho más delicada, y me parece que eso en esta ecuación mediática también es como definitivo, ¿no? Como es muy difícil que estos señores Sarmiento Angulo y Sarmiento Gutiérrez se presenten en los medios de comunicación y les hagan las preguntas difíciles. O sea que, resumiendo, Sarmiento Angulo lo que hizo fue pagar para no ser condenado en Estados Unidos. Hizo un acuerdo para que su juicio se difiriera en el tiempo, y en esos 3 años ellos tienen que cumplir con una serie de cosas mientras pagan una multa. Pero ya reconocieron los delitos. Su culpabilidad está clara. Parte de los delitos que conocieron, ya lo reconoció, Sarmiento lo reconoció. Gonzalo, y ahora que nombra lo de Pisano, ¿en qué va el caso Pisano? Porque esa vaina también es de una impunidad miserable. Sí, ¿no? pero lo que pasa es que mientras la fiscalía siga secuestrada por el AMPA, eso no podemos hacer nada. No va a ir a ningún lado. Hay una audiencia que se está surtiendo, que es la fiscalía tratando de cerrar el caso, de no reabrirlo, porque los abogados de la familia, Miguel Ángel del Río, están queriendo que se reabra la investigación porque consideran que hay una serie de pruebas que no han sido atendidas, y la familia está en esa disputa. Que a propósito de esto, pues me parece muy importante que estas familias, guardadas las proporciones, el caso de Pisano es muchísimo más delicado que el caso de mi viejo, pero que estas familias que hemos sido como víctimas de ese proceder y de esa instrumentalización y de ese abuso del poder, pues contemos nuestras historias, ¿no? Recuerden que los Pisano guardaron silencio durante años, ¿no? Hasta que en diciembre del 2022 las hijas, un poco después de haber vivido años y años con este relato público de que nuestro Humberto era amigo de la familia, está probado y que los había cuidado. Martínez Neira fue tan criminal y tan sucio que se fue y le pidió a la señora, la viuda, que qué pasó con el iPad de tu esposo. Sí. No, ahí lo tengo, ¿por qué no me lo prestas? Se lo llevó. Y se lo llevó. Después de Y muerto descargó Pisano, fue y le cogió el iPad. Y el examen forense de eso muestra que cuando se lo dieron a Martínez Neira, habían borrado cosas. Oiga, es que ellos eran amigas las familias, ¿no? Sí, y el hijo era amigo del hijo también. Sí, bueno, si eso se puede llamar amistad. No, ya. eran Y el amigos. tipo seguía diciendo que eran sus amigos del alma y que lloraba cuando pensaba en él. La- Y que pobres niñas, al contrario, Hijo de madre. lo que hizo fue arruinarlos y llevarlos. Pues decir, hay 2 muertos, ¿no? Y esa familia un poco, yo conversando con María Carolina Pisano Ponce de León, que aparece en el libro, un poco la experiencia de ellos es pues la experiencia de confusión, por supuesto, en un primer momento uno no sabe, de confianza, de haberle entregado este tipo de cosas, pero luego de ir descubriendo con el tiempo que a su padre no le pagan lo que le debían, las indemnizaciones, toda la historia, lo que no cierra, ¿no? Que una botella de cianuro esté en su estudio y que su hijo trágicamente muera también, y ellas salen y deciden Y hablar. muere trágicamente la persona que venía precisamente a seguir con la lucha, No, es que y porque igual él que ha era- pasado con su ¿Cómo han padre. montado eso? Sí. Pisano muere y lo que montan desesperadamente es que murió de infarto.
Entonces no se envenenó. Y lo obligan Luego muere el hijo. y obligan a la familia rápidamente a que lo Incinere. a que lo incinere, Claro, a que entonces ya lo no hay cómo- ya entonces no hay- desaparece la desaparecer, evidencia, claro. desaparece la posibilidad de investigar. El hijo muere con cianuro y hay un tipo de la fiscalía que va a hacer una inspección en la casa. Y a donde va el hijo de Martínez Neira, que no tiene absolutamente nada que hacer ahí. Entonces dice, ya lo encontré. Abre una alacena y dice, aquí está el cianuro. Sacan unas Estaban botellas. y ya lo encontré. Él lo llevaba, claro, entre el bolsillo y lo puso ahí. Entonces tenemos a Pisano, papá, muerto, el gran testigo. Mm. Luego, él había leccionado a su hijo y le había dicho lo que pasaba. Le dijo, Sí, a mí me pasa algo, tú el- tienes que contar. El hijo era con Entonces, quien el tenía hijo las se muere. conversaciones. Ahora, segundo testigo que se pierde para este caso. O sea, que el hijo sabía todo. El hijo Pero no, era no es lo el, único, había, el sujeto entonces, que tenía examinando comunicación la directa. situación, entonces, ¿cuál puede ser otro testigo? Pues el señor Merchán, el zar anticorrupción de la presidencia, a quien Pisano le entregó todo un informe de la corrupción de Odebrecht. Entonces, había que buscar al señor Merchán para que él fuera testigo en este caso, y el señor Merchán, y eso es un tercer muerto con cianuro, que lo También. tienen escondido. Otro muerto con cianuro. Luego hay un testigo más que todavía es testigo y tiene que ser testigo. Juan Carlos Forero. Él fue vicefiscal, abogado penalista muy reconocido. Martínez Neira en esa grabación grotesca en que se burla de Pisano Sí. y que se ríe, una risa tenebrosa, como de guaricha trasnochada. Le dice, no, es que vea, aquí hay los siguientes delitos, y le enumera. Estos los encontró el doctor Forero en un examen que le mandamos a hacer de la información de Odebrecht. Entonces, el doctor Forero podría ir ante un juez a decir si él sí hizo ese estudio, si a él le entregaron eso, qué evidencias le entregaron, por qué llegó a las conclusiones que llegó, y resulta que el doctor Forero se desapareció. Él era el director, era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, dejó eso de un día para otro, desapareció, yo no sé dónde esté, no sé si ya haya regresado, yo sé, y se dijo en su momento que él se fue porque lo iban a matar, por lo que saben, y nuevamente él tiene que ser testigo, es el testigo perfecto para decir por qué llegó a esas conclusiones. Y esas conclusiones de él son las que llevarían a la cárcel a Sarmiento Angulo, al hijo de Sarmiento Angulo y a toda esta banda criminal que hizo lo de Odebrecht. Pues ese tipo debe estar muy asustado porque con todos esos antecedentes. Pero una cosa, ¿qué pasó además también con ese vídeo póstumo que hace Noticias 1, que entrevistan a él, que él le pide a Noticias 1 que por favor lo entrevisten? ¿Qué pasó ahí? El Martínez Neira, que es habilidosísimo, es el delincuente más hábil que tiene Colombia en su historia. Es más hábil que Pablo Escobar, más hábil que los Gacha, que toda esa gente. Él se inventa es que como no le sacaron una entrevista en Noticias 1, él se suicidó. Pero tampoco le funciona la tesis porque lo que dice es que él no se suicidó, sino que se murió de infarto. Ahora, yo como periodista que va a cumplir 50 años ejerciendo la profesión, yo tengo entrevistas que he hecho y no las he publicado. O sea, uno no publica lo que le dice la fuente el día que dice la fuente. Claro. A pesar Por de ejemplo, estar en lo de la fiscalía y los nexos de la fiscalía, cómo defiende al clan del Golfo, que eso yo lo probé hasta la saciedad. Yo entrevisté a un señor y yo no podía publicar la entrevista hasta que él me autorizó, y entonces yo publiqué la entrevista en video. Estás hablando de la lista de personas que iba a asesinar al clan del Golfo, Claro, y que la fiscalía no hizo nada. El señor que manejaba eso en las salas de chuzadas, de interceptaciones, cuenta él, porque él es el gran testigo de eso. Él cuenta cómo fue que sucedió eso. Yo lo entrevisté, pero yo no publiqué eso inmediatamente, así él quisiera o no quisiera, todo tiene un momento, y culpar a Noticias 1 de que mató a Pisano, pues sí, eso Y eso lo hace Néstor Humberto Martínez desesperado por encontrarle cualquier otra causa de esa muerte. No, además Pero Noticias es tan 1... desesperada la tesis que él se inventa, que no se dio cuenta que él mismo se había inventado que Pisano
había muerto de Se infarto. estaba contradiciendo. Pero sí es verdad que Noticias 1 iba a publicarlo, creo que era un sábado o un domingo, y no lo hicieron porque le dieron prioridad a otro reportaje, y lo hicieron al siguiente fin de semana, Sí, claro. cuando ya el hombre estaba muerto. No, Eso es lo, verdad. de manera lo publicaron. lo que pasa es Lo que... publicaron, pero también es verdad que Noticias 1 cobra pauta comercial de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿o no? Pero la demora, yo creo que la demora... Sí, ellos tienen pauta, sí, pero de ahí deducir que ellos No, mataron no, a claro, Pisano, por sí. supuesto que no. No, y además ellos, lo que pasa es que ellos hacen ese video y eso lo confían a Iván Serrano y a Cecilia Orozco y la instrucción de Pisano era que solo lo publicaran si a él le pasaba algo. Ah, eso no lo sabía. Claro, Vale, vale, no, vale. Pisa, Vale. ellos se demoran, Vale. parece que la grabación es de agosto y la publican en Es un noviembre, caso muy delicado. porque Pisano, Una vaina de esas uno no es que va oyendo y va a publicar. no, claro, además Pisano les había pedido que solamente publicaran si a él le pasaba algo, y a él le pasa lo que le pasa y ellos se Claro. demoran un fin de semana y lo publican el Porque fin de semana publicarlo es, mejor dicho, ya ponerse la diana en el pecho. No, él había dejado eso grabado Peor. como seguro de vida. Y Como además seguro de no vida. solamente un video de una entrevista, él también les entregó documentos. En el libro está reseñado esa historia y, digamos, la relación buena que hoy existe entre las hijas de Pisano y Iván Serrano, el periodista, que es quien sigue contando un poco su relato, es Sí, fruto claro, de que esa confianza Es el gran se... historiador de Sí. de esta historia con ella, sin duda. Una cosa que a mí me sorprendió muchísimo leyendo tu libro, Juan, es y cosas que yo de verdad que no me había puesto a pensar. En un país tan corrupto como es Colombia, porque básicamente casi en cualquier institución, ministerio, organismo, encuentras casos de corrupción indescriptibles. La cantidad de gente honrada que trabaja ahí por ganarse la vida, por hacer una labor, y que de pronto se ve involucrada en tramas de corrupción increíbles, y que en un momento entra un fiscal que quiere hacer todo el ruido del mundo para alebrestar, digamos, al pueblo colombiano con que está persiguiendo la criminalidad. Encuentran lo del carrusel de la contratación, hacen todo el ruido del mundo, y en un momento dado, y es a través del libro que escribes tú, se da uno cuenta de, oiga, le puede pasar a cualquiera que esté trabajando en Colombia, que le tengan una carpeta ahí, inventada, esperando el momento en que reviente cualquier cosa, y se lo llevan por delante y lo meten a la cárcel. Tres entrampamientos, la fiscalía. 3 veces. Yo ya, bueno, no voy a decir que voy a hacer judicialmente con eso. Pero la fiscalía es una banda criminal dedicada a cobros, es una oficina de cobros de la mafia. La fiscalía en este momento está condenada por 3 billones, o sea, por 3 millones de pesos colombianos en indemnizaciones para la gente a la que le ha hecho este tipo de trampas. Claro, Y eso, imagínate. y eso que no han entrado las de Néstor Humberto todavía. Faltan las de- No, ya han salido de Néstor Humberto ¿También? condenas, claro, y van a ser las más caras de todas. Sí. Pero en el caso de tu padre, a él, cuando le hacen la primera comparecencia, digamos que ya es cuando le dicen, termina la instrucción, creo que se llama, la gente lo puede leer en tu libro con todo Sí. detalle, Interrogatorio. le hacen le hacen la instrucción y tal, el momento en que él le hacen todo eso, hay un despliegue mediático en la misma fiscalía, tu padre siendo inocente, con un despliegue mediático, se lo llevan directamente a la cárcel Sí. y la gente se queda con esa noticia. Sí. Y luego no aparece todo ese despliegue mediático en el resto del proceso No, y la por gente se supuesto. queda con ese, Sí, con pero ese relato. es que la fiscalía Por tiene, supuesto. hay algo que yo llamo los periodistas del servicio doméstico de la fiscalía, Sí. que están todo el día ahí y son como perritos amaestrados y todo lo que les dicen lo van divulgando y lo que no deben decir no lo dicen. Sí. Entonces se inventan una verdad. Pero eso es sobre una cualquier condena social miserable. Sí, un poco lo que ocurre es que ellos tienen la potestad de hacer este acto de comunicación, que es la imputación, ¿no? Que es, bueno, entras en un proceso penal, pero al mismo tiempo, en esa misma figura, ellos tienen ocasión para pedir medidas de aseguramiento, que se llaman medidas de aseguramiento porque lo que hacen es garantizar 3 principios constitucionales para la justicia: que la persona comparezca, que no se escape, que la persona no pueda obstruir el proceso y la persona no sea un peligro para la sociedad. Entonces a ti te tienen que probar una de esas 3. Claro. A mi padre supuestamente le probaron que podía obstruir la justicia, lo cual es delirante porque es un proceso administrativo penal con documentos. Los documentos habían sido recogidos hacía años. Todo el juicio gira en torno a la interpretación de unos documentos. Luego no había nada que obstruir. Y a mi padre le presentan informes de policía judicial que dicen que estaba en un lugar cuando estaba en otro.
a un servidor público de rango medio que tiene unas capacidades para defenderse, que en 48 horas de la contestación a la audiencia de imputación y a la medida de aseguramiento pudo mostrar que esos informes de policía estaban equivocados porque él había estado en otro lugar. Si eso le hacen a ese tipo de ciudadanos que tienen, digamos, una cierta capacidad para defenderse, ¿qué le hacen a los pelados de los barrios populares de la primera línea que tienen 300, 400 detenidos con cargos de terrorismo? Entonces, lo que yo creo es que la Fiscalía sí tiene un acervo operativo, tiene la potestad legal del Estado de allanar, interceptar, construir información, y cuando eso se malversa, cuando eso se utiliza de manera abusiva, pues es peligrosísimo. Claro. Es peligrosísimo, o sea, es una operación de amenaza y de peligro muy, muy violencia, porque es violencia que se produce desde el Estado. Y en el caso de mi viejo, pues se configura un estigma fácil de producir, como el carrusel de la contratación, una audiencia de imputación que se hace muy rápida, de manera sumaria, una medida de aseguramiento la más arbitraria y la más, A la digamos, cárcel, a la picota, la más fuerte que se le puede pedir a alguien, y con un titular de prensa que dice exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno a la cárcel. Ni siquiera aparecía su nombre, exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno. Entonces, pues lo que yo digo en el libro es que le hicieron un juicio express y nos liquidaron y lo guardaron 6 meses hasta que la apelación ganamos la medida de aseguramiento. Y bueno, yo creo que eso hace parte de una degradación democrática muy grave, porque hace que los servidores públicos tengan mucho miedo a la hora de ejercer sus funciones. Juan, pero te voy a decir una cosa. Para mí, este libro eso es una victoria moral muy grande. Gracias, Porque Pablo. lo que no contaba la gente de la fiscalía y todo eso, es que encima el hijo de ese señor es un escritor y es un gran escritor. Sí. Lo siento decírtelo así cada 10 centímetros, pero tú No. te has ganado muchísimos premios, has estudiado en Colombia, tienes Gracias. doctorado, tú eres una persona que ha escrito obras maravillosas. Y este libro, que precisamente es escrito desde lo personal, desde el principio le pone a uno los pelos de gallina. Es tan personal que en la primera parte del libro hablas, es de un feminicidio de una compañera tuya de colegio. Sí, yo estaba investigando ese caso, estaba tratando de hacer un poco de ejercicio de no ficción, porque siempre me ha gustado mucho. Yo cambio de géneros todo el tiempo, he hecho novelas históricas, novelas de ciencia ficción, como me gusta educarme mientras escribo. Y estaba un poco trabajando en eso cuando empezó a aparecer lo de mi padre. Y sí me gusta mucho esa imagen, yo creo que la uso en algunos lugares, y es que yo creo que con lo que no contaba el señor Setién en esas horas de audiencia, pues es que yo estaba ya ahí tomando notas y entendiendo todo. Y bueno, como artista y como narrador tuve mucho tiempo en estos años para decantar las cosas y para pensar claramente qué era lo que había pasado y para investigarlo a fondo. Este libro conseguí una cosa, yo venía leyéndolo en el avión, me leí como 200 páginas en el avión. Venía leyéndolo en el avión y cae uno en cuenta de una cosa, y está uno haciendo su trabajo. Imagínate, además el recorrido de tu padre en diferentes entidades fue deslumbrante, transparente, una persona que viene de lo académico, de lo técnico, que tiene un currículum perfecto, que se encuentra, además, una persona muy valiente, que además sobrevivió a 3 atentados terroristas que los cuentas en el libro, ¿no? Cercanía al atentado del Nogal, porque él estaba ahí, pero tuvo, digamos, creo que el servicio público en Colombia significa mucho riesgo, ¿no? Como el periodismo también. O sea, este es un país donde durante mucho tiempo hubo problemas de orden público, digamos, mucho más graves, y él coincidió con otros momentos en los que hubo atentados terroristas. Pero digamos que no es como que hubiera estado ahí de manera directa. Pero en el caso del Nogal sí, él estaba allá adentro y tuvo una conjuntivitis como de 6 meses. Pero bueno, toda esa historia a mí me hacía pensar, oye, tú estás haciendo tu trabajo normalmente, estás haciendo tu vida, porque tú tienes que hacer la vida y tienes que ganarte el pan y tienes que estar haciendo lo mejor que puedes. Sí. Y de repente todo el sistema se te viene encima y se te pone en contra sin tú tener absolutamente ninguna responsabilidad. Terminas en la cárcel, básicamente indefenso y con una condena social, en un país tan violento, en el que unas palabras de ciertos personajes lo pueden condenar a uno. Es que eso es muy es una detención preventiva porque podía obstruir la justicia, y la manera de probar que obstruía la justicia, le decían cosas como que tenía buenos amigos y que los amigos pues se veían en el Club El Nogal con ex magistrados, y es como, o sea, ¿cómo así que tu amistad, tu hoja de vida se vuelve contra ti, ¿no? Como tu trayectoria y tal. Pero lo más delicado de todo, hay una cosa muy, muy grave, y es que al juez de control de garantías le producen la sensación de que están ante una cosa más grande y más grave, porque él le dice,
Esto es las adiciones a un contrato interadministrativo, contrato sin los llenos los requisitos legales. Una cosa que me parece una minucia, pero señor juez, no piense eso. Esta es la fase 1 de 3 fases. Hay una fase 2, una fase 3. Este señor Setién, el fiscal a cargo de la imputación, presenta todo ese andamiaje y esas fases 2 y 3 nunca existieron, nunca se desarrollaron. Nunca hubo interrogatorios, nunca hubo otras imputaciones. Fue solamente una cosa para ese día. Es más, el señor le reasignan el caso a un fiscal auxiliar 8 días después de la audiencia de imputación. O sea, a Álvarez lo querían guardar, querían producir el titular, querían ver si de pronto con esa presión decía algo de lo que no había dicho durante todos los años, porque no tenía nada que decir. Y una vez se dieron cuenta que eso no pasaba, a los 8 días se desentendieron. El hecho de que tú seas un gran narrador lo pone a uno a veces en ese libro en unas situaciones de sentirse uno ahí sentado en el suelo de una celda, en la Sí, picota, sí. viendo a su padre ahí, y uno diciendo qué carajos hacemos nosotros aquí, Sí. ¿no? Tú y tu hermano. Ese relato que haces tú, que lo puedes hacer tú porque eres tú, Sí. y tu padre que va a salir, por supuesto, de todo esto reforzado y exonerado, y etcétera, es una defensa que no puede hacer la mayor parte de la gente Sí. que se va a involucrar en una situación de estas. Sí, por eso a mí también me daba mucha angustia convertir el libro en una historia solamente sobre nosotros, sobre lo que nos pasó a nosotros. Es decir, es la que quiero contar, puedo contar, es la que debo contar, pero me interesaba mucho que el libro tuviera muchos más ángulos, muchas más aristas, esquirlas las llamo yo. Por eso me interesó es que contar un poco la historia de mi amiga, de su feminicidio, porque conversando con mucha gente que está pensando todo este sistema judicial que tenemos. Por ejemplo, las mujeres hoy en día están como absolutamente convencidas, las feministas, de que todos los protocolos para un enfoque de género en la fiscalía, en la manera de proceder, en investigar, no se han instaurado a pesar de que hay una ley de feminicidio desde hace años. Es decir, que las falencias no son solamente gente corrupta que puede haber, sino también como un sistema al que le falta muchísima educación y mucho progreso para poder adelantar la acción penal como es su obligación. Y a propósito un poco de esta idea de la planta de 25.000 personas, yo también en el libro hablo pues de esa angustia de miles de fiscales honestos Sí, que sí, hay, sí, sí. que simplemente como son fiscales delegados y que pueden trasladarlos y que pueden hacer a través de los comités técnico-jurídicos una cantidad de cambios, pues son fiscales que se sienten muy desamparados porque no pueden perseguir la verdad. Sí, fíjate el programa que hicimos con los fiscales que quisieron Claro, venir a dar del la 12 cara. de febrero hace Son 2 pocos los semanas. que han dado la cara. Sí. Pues es que la gente tiene mucho miedo. Porque es riesgoso. Claro. Pero estoy seguro de que hay una planta ahí grande de gente Muchísimo. que no quiere como acceder a esas Pero órdenes. es que hay una cosa, el poder de esas ratas depende de una sola cosa, del miedo que inspiran. Si uno no les tiene miedo, se acabaron. Ujú. Si uno Así no es. les tiene miedo, están perdidos. Pero no todo el mundo tiene ese cuero que usted ha sabido construir y que ha podido, digamos, administrar, ¿no? Porque Y ¿cuántas 50 denuncias? años construyéndolo, Claro. porque esta es la mejor ¿Cuántas? demostración. Mírense este libro, por favor, léanlo. Usted debe vivir urgente. entre La abogados artillería de la libertad. defendiéndose, ¿no? Porque debe tener un montón de esfuerzos de perseguirlo judicialmente. Sí, O sea, el hay- acoso judicial debe ser una cosa... Abogados, claro que sí. A mí lo que me da rabia es que te hagan perder tanto tiempo en los juzgados, tiempo que podrías estar Pero escribiendo libros maravillosos pero como algún día este. escribirás Eso sobre me da los mucha juzgados rabia a también. mí. Es que es para eso, ¿no? Para mantenerte empapelado, Claro. problemado, desanimado. Claro. Y para no sé cómo producirle haces a para uno no miedo. cansarte, es increíble. Es increíble, Gonzalo. Sí, bueno, algún día me cansaré. No, no te canses. Probablemente se va a cansar. Pero eso es lo que pretende el acoso judicial, ¿no? El acoso Claro. judicial lo que pretende es minar a la gente en su intento por seguir haciendo su trabajo. Y sí, el caso está, por ejemplo, el de Martínez Neira, que es una vaina aberrante, una cosa increíble. Publica un domingo en el periodicucho ese. de Sarmiento, Claro, le escribe en el una tiempo. carta de él Ujú, dirigida a la Embajada de los Estados Unidos, ujú. en la que dice que yo fui a Panamá a reunirme con el FBI, a hablar de él, como si... Es decir, yo nunca Dar fui a quejas Panamá a al hablar con el FBI. FBI, pero yo puedo ir a Panamá y donde se me dé la puta gana de hablar con el FBI todas las veces que quiera. Claro. Entonces le piden que no le permita al FBI que hable conmigo y entonces el tipo sostiene que yo tengo un plan contra él y que yo manejo al canciller Leiva. Leiva y que él es víctima mía, él es una víctima de Sí. mis actuaciones
y que la embajada de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos tiene que intervenir para que yo no pueda investigar más, por lo menos sobre él y sobre sus clientes y sus compinches. Esa carta contra la libertad de prensa, que es una cosa nauseabunda, la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿No la contestó? nunca quiso decir nada sobre eso. Se quedaron callados. Ah, sí. Se quedaron callados. Eso fue el 2023, Y la el año FLIP pasado. recibe plata en nombre de los periodistas para defender la libertad de prensa. O sea que yo no pertenezco a eso, pero pide plata en nombre mío. Y no ha sido capaz de condenar esa porquería que hizo ese tipo. Y tú mandaste en una el carta a la FLIP pidiendo esa Claro, yo le condena. mandé eso al director de eso, a esa gente les mandé, no fueron capaces de decir absolutamente nada. Y por ahí sale cualquiera de los periodistas de estos come mierda, le sacan la lengua y hacen 50 comunicados, dan ruedas de prensa, arman un escándalo, pero pasa esto que pasó, que un delincuente de esa naturaleza publique esa carta en un periódico un domingo, impidiendo que uno pueda hacer el trabajo de periodismo, y se callaron la boca. La FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, se llama. ¿Tú crees que eso tuvo que ver con el caso en específico o tú crees que es una cosa, digamos, frente a ti, frente a tu trayectoria y frente a un intento como por aislarte a ti como individuo? Sí, claro, y por desprestigiarme y por callarme. Ya es que llegar al caso de pedir a los Estados Unidos que el FBI no me hable a mí. Eso es un atropello miserable, es un atropello. Pero qué tipo tan cobarde, tan ladino, y qué falta de escrúpulos, teniendo todo el poder y siendo quien es, precisamente decir que está siendo victimizado por ti, que estás denunciando toda esta corrupción. Yo sí he publicado es que parece la de broma. corrupción siendo el fiscal general. Yo publiqué lo del apartamento que tenía a nombre de la empresa Amanda Advisor, que es una empresa pirata. En Madrid. Sí, fue creada en Rosas y Rosas de Panamá, y por lo cual evadía impuestos, por un lado, y lavaba plata. Entonces, yo lo denuncié por eso y por otros casos en los Estados Unidos, en la Fiscalía de los Estados Unidos. Sí. Yo puse una demanda contra ese tipo y yo sé que esa demanda están dando. Yo sé que esa demanda contra ese tipo están dando. Y lo denuncié o sea, el fiscal general de Colombia es un tipo que lava plata a través de empresas piratas de las de Panamá, y resulta que la junta directiva que él tenía en Amanda Advisors, que es su empresa, la junta directiva, que son prestanombres, era la misma que tenía el señor de DMG, los mismos prestanombres en la directiva, y los mismos de un traficante de cocaína de Londres, y los mismos de un lavador de dinero de Argentina. Todos tenían los mismos prestanombres en las juntas directivas. Eso está en la nuevaprensa.com.co, ahí está publicado absolutamente todo lo que yo he dicho sobre ese tipo. Me parece clave que la gente lea la nuevaprensa.com.co, colabore con la VACI, porque entre otras cosas, todos estos procesos legales por defender la libertad de expresión cuestan dinero. Y yo creo que una cosa que tendríamos que hacer todos es ser conscientes, la gente que nos oye, la gente que está en sus casas, la gente que está diciendo, pero ¿qué podemos hacer nosotros ante esto que está pasando en Colombia? Pues apoyen medios como la nuevaprensa.com.co, ayuden con esas VACIs, porque es la forma de plantarle cara a todos estos delincuentes y de que algún día esto cambie. ¿Qué puede pasar con esta señora que tenemos ahora, Marta Mancera, de fiscal encargada? Tenemos que aguantarnos eso, Gonzalo. ¿Qué puede pasar ahí? No, terrible. Poquitos terrible, días, ¿sabe? sí. Es decir, esa señora por ningún motivo puede estar ahí, porque el vicefiscal, dice la ley, es para las faltas temporales del fiscal general, y esto no es una falta temporal. El cretino de Barbosa se fue, ya no puede estar ahí. Y la Corte Suprema tiene que elegir. Dijo que la terna era idónea, entonces tiene que elegir. Sí, es urgente. No es como es que votan en blanco y hacen citas para dentro de un mes a ver si les convence o no les convence votar. Y yo le hice derechos de petición a todos los de esa sala plena que me dijeran si tienen parientes trabajando en la fiscalía. De los que han contestado, saco datos, 30% tienen parientes metidos en la Empezando por el presidente. El presidente de la Corte tiene a su hermano y a su esposa
de su hermano trabajando en la fiscalía y él dice que él no se declara impedido. Es decir, él Imagínese. puede darse el lujo de elegirle el jefe a su hermano y a la esposa del hermano. Bien, elegirle el que les los va a mejorar de sueldo y de toda esa cosa, o mantener a esta rata de alcantarilla que es la Mancera para que le siga subiendo, los deje robar y los deje, les mejore los sueldos y los traslade y los ponga en mejores puestos. Entonces, él puede hacer eso, él es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y todos los que se sientan ahí pueden hacer eso, que es escogerle el jefe a sus parientes, el que mejor les convenga a ellos. O no votar para que se mantenga esta mujer corrupta, narcotraficante. Entonces no hay 3 candidatas a la fiscalía, hay 4, que son 3 que la Corte no quiere elegir ninguna de ellas, y la cuarta que la tiene elegida hasta cuando ellos dejen de votar en blanco. Y eso no va a pasar. O sea, la mafia está probado que el narcotráfico y la mafia y la corrupción tienen la fiscalía, es propiedad de ellos y no la quieren soltar y no la van a soltar. Yo estoy convencido de que no van a elegir nada. Y una de ellas ya sacó 12 o 13 votos, ¿no? O sea que con eso ya podría ser fiscal. Claro, Amelia, porque ¿no? todos esos magistrados los eligen con 12 votos. Hay 7 ya elegidos con 12 votos, incluido el presidente de la Corte, Chaverra. Pero para elegir a la fiscal se inventan un estatuto que es unas disposiciones administrativas con las que reforman la Constitución y reforman las leyes. Entonces exigen 16. Sí, se supone que se llama Pero con 13, mayoría con calificada. 2 veces han elegido a la señora Pérez. 2 veces, Sí. porque ha sacado 13 votos. Sí. Ella Pero- ya es la fiscal. Pero ahora se han inventado que el marido está trinando, ¿no? Y que entonces... No, pero ninguna ley dice que el cónyuge del fiscal general de Colombia tiene que tener ¿Qué en tiene buen que ver? concepto a Darcy Quinn. Eso no dice ninguna ley. Oiga, Darcy Quinn, ¿cómo se atreve a seguir, digamos, todos los días intentando intervenir desde su plataforma, que es muy poderosa en la opinión de los colombianos, cuando todos sabemos la historia de los ríos Velilla, cuando No, tiene tantísimas cosas que ocultar? Se lampa. Sí. Es un Ahí, descaro total, ¿no? sobre este asunto, oyendo hablar a Gonzalo, pensaba que pues están los nombres, están estas cosas concretas, incluso María Jimena Duzán ha hablado como del apetito voraz burocrático de estos magistrados, en fin, eso siempre ha sido como una conversación, pero yo pensaba como en lo lesivo que resulta esta demora frente a la experiencia de justicia de la gente, ¿no? Porque, claro, la gente pues no sabe si hay una disposición administrativa para una mayoría calificada, entonces deben ser 16, en fin, la gente lo que aspira es a tener unas instituciones en las que pueda confiar, y el deterioro de imagen reputacional de la Fiscalía en las últimas décadas, en las últimas 2 administraciones, que nunca ha sido la Fiscalía un lugar pues muy santo, ¿no? La Fiscalía siempre Nunca es un ha lugar tenido que un fiscal, tiene no. muchísimos intereses, muchísimo poder, siempre ha sido delicado, siempre ha habido ahí algún manejo que se le da a toda esa capacidad de investigación. Pero la experiencia ciudadana es un distanciamiento con esa reputación como muy delicado, y es muy grave que la gente se siga posponiendo Claro. esto. Ahora, yo también diría que en la última intento de elección, el señor Chaverra, creo que es su apellido, el presidente, me parece que dio unas declaraciones que creo que indican que ellos sí son conscientes de que les toca hacer esto rápido. No me sorprendería que el 6, Pero el es que 7 de marzo la Corte elijan. no puede votar en blanco, es que no están eligiendo un alcalde. Claro, sí, están tomando Ellos una tienen- decisión. Pero es que No, ellos, pero no, es que- ellos realmente no están eligiendo, ¿no? Es que la votación se supone que la están hacen para ir escogiendo. construyendo. Ellos tienen un Andrés, proceso administrativo de una terna que les ha pasado. Es una cosa administrativa lo que tienen que Entonces hacer. yo les pedí que me dieran la lista de cómo votaron. Entonces que dicen que no pueden decir cuáles fueron las discusiones en el debate de una decisión judicial. Esto no es una decisión judicial, esto no es una sentencia, y tiene que saberse cómo cada uno de esos tipos votó. Claro, Claro, claro. que tiene que saberse. Sí, de hecho, de Sobre haber, todo ver los que votaron en blanco, que esos son los que están esperando que les ofrezcan puestos. claro. Mientras no les ofrezcan algo, siguen votando en blanco. Gonzalo, pregunta boba. Aparte de ti, hay más gente que hace esos
ese tipo de cuestionamientos a la corte? ¿Hay más gente que hace ese tipo de recursos? ¿Tú te has enterado de más gente que esté No, llevando yo no he sabido. Es que yo, Puede ser, ¿no? Pero no pero, conozco. pero yo el 90% de lo que he visto Y últimamente hay es esos porque tú lo has recursos, hecho. el derecho de petición es un recurso muy útil. Sí. Sí. Y las autoridades tienen que responder los derechos de petición y con la verdad, porque contar tales con mentiras, eso es un, Claro. eso es Es un delito. A ti hasta este punto, sintiendo bien, te han contestado el 30% de los No, magistrados. de los que han contestado, de los que han hasta contestado, ahora, 30% me- tienen intereses. Tengo la capacidad de decir que el 30% Sí. tiene parientes trabajando en la fiscalía. Había uno que- Otros no han contestado. Y había uno que tenía 6 parientes. Sí, claro. Y hay otro En Procuraduría, que cuenta que Fiscalía. que a él le nombraron a la mujer en un puesto de 32 millones de pesos en Cartagena. Y él sigue votando. No tiene nada que Entonces, ver. ¿a qué Sí. le conviene? Que quede la Mancera, porque esa gavilla fue la que le nombró a la mujer. ¿Cuánto ¿Cómo va a tiempo votar? máximo puede estar Mancera en ese cargo? Máximo, en el Ah, peor no de los puede casos. estar Aparentemente de manera 60 años, indefinido. hasta que la No, corte- No, lo que pasa es que yo sí a mí sí me parece que se ha ido generando un ambiente y un clima como de juristas que dicen, señores, ustedes tienen la responsabilidad de cumplir con su trabajo, su misión y de apagar un Todo el poco esta mundo, calentura. voces de la derecha, sí. voces de la izquierda, de Sí, todos los exacto. ámbitos. Entonces, Está yo creo que reclamando ellos- una legalidad mínima. Yo creo que ellos van a tener que elegir muy rápido. Yo no sé, tengo la esperanza, puede que sea un optimista torpe. Pero de yo mi creo que la parte. esperanza es lo primero que hay que perder en Colombia y hay que ir como con un poquito de proactividad porque aquí, tú Puede sabes ser. lo que ha hecho la fiscalía todo el Es tiempo. que Puede ellos, ser. ellos no se sabe cómo votar. Sí. ¿Quién votó por quién? Entonces, eso es una especie de dato ciego. Entre ellos mismos no saben Los quién votó por quién, resultados de ¿no? hoy, sí, los resultados de hoy, no, sí saben, los resultados Ah. de hoy son los siguientes. No se pudo elegir. Y se van, porque esos además tampoco Otros 20 tienen días. poco gente ahí para ellos. Mm. Entonces, en 20 días volvemos otra vez. Y lo que ya se ha visto en anteriores, por ejemplo, Macaco, por ejemplo, contó que recogieron plata de la mafia y menciona a Abelardo del Espriella y menciona, también lo dice Mancuso, recogieron dinero de Lampa para elegir a Iguarán y a Iguarán lo pusieron de... Sí, Lo pusieron. la elección de Iguarán fue lo pusieron de... Oiga, y no pensará esa gente de que la pres- gente de- se de- puede de mamar, fiscal. la gente del pueblo se puede ¿Cómo cansar. eligieron a Martínez Neira? Negoció la fiscalía. Sarmiento Angulo y la delincuencia más pesada del país necesitaban la fiscalía, entonces la negociaron. Y ahí se Que quedó. ni siquiera Y era él penalista, renunció ni y siquiera dejó era que- penalista. No, Sarmiento es que Angulo es- es abogado comercial. abogado comercial. Abogado de Él negocios toda la renunció y vida. dejó a un pícaro igual a él, porque ya le tocaba irse. Ya expliqué cómo fue que él se fue. Y luego ese se va y deja a otro, y entonces eligen al cretino este del Barbosa, que compraron y transaron la elección en la Corte Suprema. Semejante imbécil, por unanimidad lo eligen. Y entonces ese tipo se va y deja a esta mujer que es la jefe del cartel del norte del Valle y de los rastros y de todo Oiga. eso. Se queda de fiscal y ella se quedará hasta que la Corte elija a alguien, y la Corte no va a elegir a nadie, por lo menos mientras Petro sea presidente y esté esa terna de personas que ellos ya dijeron que era una terna idónea y la estudiaron y las entrevistaron. Es decir, ¿qué más le estudian a eso? No, ellos Nada. tienen que elegir. Y yo creo que saben que tienen que hacerlo muy pronto, si no, efectivamente. No, sí saben, pero se- no lo hacen, porque No lo ellos han están hecho. amparados. Además, todos los ilícitos que han cometido hasta ahora, ellos no tienen juez, no tienen Dios ni ley. Entonces pueden seguir votando. Puede que la próxima elección ya sea todos en blanco. Punto. Por eso también el desmantelamiento, o ese cierto desmantelamiento del cartel de la toga fue un poco asombroso, ¿no? Que fue un poco por intervención de la justicia de Estados Unidos que pillan a este Eso nunca se ha director desmantelado. anticorrupción. Digo, ese, Sí, ese principio Eso de... nunca se- porque eso se volvió una forma de actuar, un modus operandi se llama eso. Y es que el AMPA necesita tener gente en la Corte y los de la Corte necesitan tener gente en la Procuraduría, en la Fiscalía, en los juzgados, en todas partes. Entonces, un tipo de esos es el dueño de una banda criminal. ¿Usted a quién tiene en la Fiscalía? Tengo 7, esos me ayudan y cuadramos esto. O el de la Fiscalía dice, tengo este tipo en la Corte, y entonces ahí arreglan las vainas. Así funciona esto. Oye, te doy un ejemplo del poder de los libros. Sí.
Si yo no me hubiera leído este libro, Sí. no me habrían berracado tanto de la forma en que han tratado a Pacho el Malo, Ujú. básicamente en secreto, Claro. y No hay una fotografía y de ¿sabes qué? Ni siquiera es por narcotráfico, es por contrabando. Sí, eso es un... No, eso pero En es comparación, lo digo por Claro, comparando claro. con la forma en que Pero han tratado a tu yo lo, padre. yo ¿no? lo ponía, yo lo ponía en un tweet, es un manejo, le están dando manejo. Ya era impresentable lo de Pacho Malo frente a las denuncias y frente a toda la evidencia periodística, el trabajo que ha hecho Revista Raya, increíble. Sí, Y Raya, como era tan fuerte ese trabajo y los magistrados seguían sin elegir y saben perfectamente de la ilegitimidad, digamos, popular de una persona como Mancera en el cargo, pues lo detienen. Lo detienen el mismo día de las mismo votaciones día, claro. de que debían ocurrir. Pero lo detienen con cargos diferentes a los cargos que existen y lo detienen en una operación mediática muchísimo más calmada de la que suelen Total. hacer cuando les interesa. Entonces, Cuando a capturar a cogieron al Nicolás hijo de Petro, para capturar a Uy, eso fue Nicolás tenaz. Petro, Ya este- hay que traer luces y hay que traer Sí. estas cosas, hay que Ahora, levantarlos a la media de la madrugada. también hacen ese show inmediatamente después que yo publico una evidencia de la investigación especial que un grupo federal en los Estados Unidos está haciendo en Texas contra la Mancera y su banda Sí. narcotraficante. Sí. Que eso no lo pueden manejar aquí a través de la embajada. Mm, Y yo sé que esa vieja llamó a chillar a la embajada y a revolcar en todo. Y aquí la embajada no puede meterse en una investigación de esa. Y esa investigación se está haciendo. Y la están haciendo contra todos estos tipos que operan para ella. Daniel Hernández, que manda a cambiar los resultados y amenaza a esta gente, y metieron a la cárcel a los tipos que descubren esto, los meten a la cárcel. Muy Y al delicado. que hizo la investigación lo asesina. Todo es muy delicado. pero me estoy imaginando la figura de Néstor Humberto Martínez por allá en las sombras. ¿Qué tratos habrá él hecho Claro, con los es que gobiernos de los gringos to- para garantizar la impunidad de una cantidad Todo de gente? esto es obra de él. Sí, se decía, se Todo rumoraba esto todo el sobra. tiempo que las calidades intelectuales de Barbosa, tan pobres que todo el mundo no puede creer que un tipo como él haya sido elegido. O sea, yo no recuerdo cómo fue posible que hace 4 años y medio no hubiera como una discusión pública más vigorosa sobre el hecho de que un amigo de universidad cercano a un presidente, ¿ustedes se imaginan donde Petro hubiera ternado a uno de sus abogados cercanos, lo habrían impedido Por la supuesto. conversación? Entonces, yo creo que parte de la operación de Néstor Humberto, lo que cuenta mucha gente dentro de la fiscalía, es que Barbosa les servía muy bien como el títere para poder seguir un poco en la operación. Le sirvió y le sirvió y Le sigue sirvió. sirviendo. Sí. Pero además de gente que ha trabajado en la fiscalía Una muchos función- años, una función Mancera de era la que fiscal mandaba, general. ¿no? Porque Mancera lleva 30 años No, y ella sí todo sabe cómo eso, Sí, funciona. todo ella eso, es la cabeza operativa. Ella ha hecho todo. El fiscal general tiene, él, no hay ningún otro de la fiscalía, tiene que ir a hacer las acusaciones y sostenerlas en la corte en ciertos casos. Este imbécil es incapaz de hacer eso y nunca fue a hacer ninguna acusación ni a sostener nada en una audiencia. Él no sabe, él no puede. Sí. Es un tonto. De ego frágil. Es un tonto que quiere ser presidente. Sí, bueno, sí. Sí, que lo intente. Ahora tenemos un ramillete de candidatos presidenciales, ahí se nos ve el tropicalismo, ¿no? Sí, es parte de Todo el mundo quiere ser presidente en parte estas de épocas. de la locura democrática. Y podemos Está resultar bien. con un Milei en cualquier momento porque damos para eso, ¿no? Pues por eso creo que también es tan importante que el gobierno nacional se discipline en su ejecución de presupuesto, porque son 100 billones de pesos este 2024, eso es mucho dinero para hacer transformaciones sociales. Han revolcado la fiscalía de tal manera que tienen fichas de ellos metidos en todas partes, de manera que el que llegue, si llegaran a nombrar un fiscal, se le dan los 4 años y no alcanza a limpiar Le va a toda la costar- podredumbre que Le va, está a metida. le va a costar trabajo, va a ser una tarea La que tiene que estar importante. limpiando mucho estos días es Mancera. Sí, claro, y archivando. Se dedicó a archivar todos los amigos, lo de ella misma, lo archivó todo. Bueno, eso lo archivó Barbosa, también lo Y lo archivó. archivan sin investigaciones. La mujer de Barbosa asaltaba las bodegas de evidencias y se las llevaba en maletas y ni siquiera abrieron una Increíble. investigación.
Se supone Ni que siquiera eran... abrió una investigación. En su defensa es que ella decía que eran maletas que ella guardaba y es como, ¿cómo es posible que guardes tus propias eso- maletas En la en la fiscalía. evidencia, en los salones de la evidencia? O sea, ¿qué clase de argumento es ese? O sea, No, eso no puede y si eso es verdad, entonces déjenos ver lo que había dentro de Claro. las maletas, o sea, Claro. un poco de transparencia. Oye, Juan, pero volviendo al libro, ¿en qué va legalmente el tema de tu padre? Bueno, mi padre está en juicio todavía, es un proceso que está en curso. Yo pues tengo un poco la indicación de parte de los abogados de no dar muchos detalles por respeto a los tribunales. Claro, claro. Lo que pasa es que es un proceso en donde lo que se discute son documentos, son papeles. Entonces, todos los testigos, todo lo que pasa al estrado a hablar, pues es gente leyendo un pedazo de un papel y sosteniendo que sí es el autor de ese papel. Y básicamente pues es un problema como de interpretación. La Fiscalía considera que una contratación de unas adiciones debe haberse hecho de otra forma y la oficina legal de la Secretaría hizo todo el procedimiento, todas las firmas, todo, y más bien si mi viejo hubiera tenido una señal de advertencia de su oficina jurídica que le dijera esto no se puede contratar así, pues ahí sí hubiera tenido como una responsabilidad. Pero a él nunca nadie le advirtió nada y estos son unas adiciones que tienen con todas las firmas, todo el proceso jurídico en regla, que tiene actas de liquidación en regla, que los objetos del contrato se cumplieron. O sea, todo el mundo que participó en el contrato dice que eso quedó hecho y operando y funcionando. Pero la Fiscalía interpreta que es de otra forma, entonces pues es un juicio como Pero es que en el caso de tu delirantemente diminuto y al mismo Pero tiempo en el caso de tu pues, padre, absurdo. yo he leído en el libro que tu padre incluso ha ido a prestar declaraciones voluntarias a la fiscalía No, mi padre- y ha sido maltratado por el fiscal y se Sí. ha tergiversado todo eso después, ¿no? Es que todo empezó porque a él le anunciaban en los medios que lo iban a imputar, nunca lo imputaban. Claro, eso lo van filtrando. Lo van filtrando. Y él con la angustia. Después Los descubrimos periodistas del servicio doméstico. descubrimos También nos que... llaman los periodistas come mierda. Sí, después descubrimos que hacen eso. Ya llegaron los perros. ¡Ey! Hola señores, ¿Qué tal? hola perros, Saluden, hola saluden. perros. Llegaron los perros, se acabó la entrevista, me encanta. No, que se queden, más ambiente, ya estamos terminando casi. No, para terminar la idea, efectivamente, le filtran la información a los medios Sí. calientan tu nombre y la fiscalía empieza a grabarte para ver cómo reaccionas tú. Y las interpretaciones con las que detienen a mi papá son grabaciones de cuando él, angustiado por eso, llama a algunas personas, habla... Interpretaciones ilegales. No, son legales son probablemente legales, pero son un modus operandi de manejo de la información. Entonces la fiscalía pone la presión sobre tu nombre en público y luego te empieza a grabar para ver tú cómo reaccionas, ¿no? Es verdad que a la fiscalía le toca trabajar contra delincuentes, es muy complicado, pero es muy desesperanzador todo este panorama en el que estamos, en donde la politización de ese sistema judicial es tan Pero nefasta. ustedes ya van viendo la luz, ¿no? Pues yo creo que sí, pero pues yo prefiero no dar muchos detalles. Es un juicio que está en curso, es un juicio que está cerca de terminarse y en todo caso, la manera como empezó y por lo menos la detención preventiva sí está muy probada en el libro, fueron arbitrarias. Total. A mí me parece un acto de gallardía, pero además me parece pues un golpe de efecto muy importante que salga este libro y que lo lea todo Colombia, porque este es un caso bastante universal Sí. para nuestros estándares de justicia, ¿no? Cuando nosotros nos metimos en este problema, yo empecé a entender que existe una cosa que es la verdad íntima, Sí. la verdad judicial y la verdad mediática. Y contratamos un concepto a un abogado penalista que estudió todos los papeles y nos dijo, aquí no hay nada, yo creo que pueden ir a juicio, pero nunca van a ganar el caso mientras no resuelvan la ecuación mediática. Entonces, de algún modo, como en los medios de comunicación, pues a uno no le paran muchas bolas y no les interesa mucho lo que uno tenga para decir, pues sí escribimos un libro para contar un poco nuestra historia y para contrarrestar ese estigma mediático que se produjo en su Espectacular. momento. Pues yo espero que sea de mucha utilidad. A mí me queda por pedirte a ti un favor, que es que me concedas una entrevista para que nos hables de este libro. ¿Sí? Le dedicamos un programa completo. Queda comprometido en Porque público. 50 años de periodismo de Gonzalo Guillén son como 500 años de periodismo de cualquier otro periodista y ustedes lo saben perfectamente. La nuevaprensa.com.co, a la vaquilla, ya sabemos en lo que estamos. Léanse estos dos libros porque de verdad que es lo que estamos viviendo en estos días. La presión mediática que podemos hacer los colombianos en este momento en causa de esta, yo creo que hacen un peso importante sobre esos magistrados, sobre esos fiscales,
No podemos quedarnos todos de brazos cruzados. No, ahora es que no se puede presionar a la Sí, Corte. no, Son unos pobrecitos. Es cuando más hay que Son los Uno presionar. dice que eso es que ahí nació el cartel de la toga y que ahí han delinquido hasta donde han querido. Eso es presionarlos, ni se les puede exigir nada. Ellos son muy nerviosos y muy delicados. Y Son los entonces, únicos colombianos que tienen que esperar a ver trabajar si algún sin día presión. Sí. Están de buen humor y tienen tiempo y Claro. entonces van y eligen, o si no eligen. Bueno, Aunque por Muy detrás delicado. está lo otro, ¿no? Los parientes trabajando en la fiscalía y los otros votando en blanco hasta que les ofrezcan alguna cosa. sí. Eso es la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hacen? Yo hace unos días entrevisté a Juan Carlos Monedero en este canal y él dijo una frase que yo creo que viene a colación y es que en las calles es donde el miedo cambia de bando. Entonces yo creo que es una buena oportunidad de mostrar nosotros todos como colombianos que no estamos nada de acuerdo con lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia. No tenemos por qué tener una obediencia ciega a una institución que ha demostrado que no tiene No, ni... nada. Pero es que aquí hay una cosa. Todos los colombianos tenemos derecho de decir que el Congreso es una porquería, es una mierda, es una alcantarilla, que el presidente es una rata que me cae mal. Pero la Corte no, eso no se puede tocar. Esos Sí, son hay unos unas- angelitos, eso. Hay como Señores, unas son- honorabilidades Una que aureola son ahí, que extrañas. nadie sabe que- de dónde sale la No, ellos, honorabilidad ni qué- ni- ellos ni- pertenecen a esta democracia, se deben a ella y No. tienen unas obligaciones administrativas y las tienen que cumplir. Cuando el cartel de la toga decían lo mismo, ¿no? Sí, Ah, no, claro. pero bueno, siempre será mejor descubrir con pruebas y con condenas a esos bandidos, así no hayan sido todos. Y bueno, la disputa sigue. Yo creo que en el fondo lo que estamos es una disputa y estas conversaciones hacen parte de esa conversación pública que tiene que Pero sofisticarse. ellos dicen que los corruptos no son todos. Ujú. Pero dentro de la Corte ninguno denuncia a ninguno. Sí. Mm. Eso se ponen todos, el mantón negro ese y ahí todo se Ujú. tapa. Sí, porque yo me imagino que en este La momento misma ahí comida. dentro de esa corte hay una disputa, porque yo creo No, que... pero yo creo que debería salir un magistrado honorable a decir, vea, aquí estamos delinquiendo, aquí estamos haciendo lo que no se debe hacer. Señores, y demostrarles lo que todo el mundo dice en la calle, que es cierto. Eso no ocurre. Pero es que cuando uno ve los partidos políticos a los que pertenecen los magistrados entiende más las dinámicas, ¿no? Sí, pero estos son esos como los monjes, ¿no? Sí. Que van callados con una cosa en la cabeza, rezando y resulta que todos son unos depravados y todos han hecho toda clase de porquería y muchos están en el convento escondiéndose de la justicia, Claro, pero aquí ellos son la justicia. claro. Hay que sacarlos de allí. Oye, Juan, Presunto Podcast. Sí. Gente, hay un canal de YouTube que se llama Presunto Podcast que tiene muy pocos suscriptores y es culpa de este señor que es perezoso, no quiere poner vídeos. Yo le he dicho, ellos hacen un podcast que es espectacular, que lo pueden ver en Spotify, que se llama Presunto Podcast. Yo estoy adicto a esa cosa hace ya varias semanas. Tienen que verlo. Pero le he dicho que pongan que graben el vídeo del canal para YouTube, Sí. porque ya están esos podcasts ahí, que revivan ese canal y váyanse todos para allá. Hagamos crecer ese canal. En contra de la voluntad de este señor vamos a hacer No, crecer no, sí, Presunto gracias. Podcast en YouTube. Gracias, Pablo, por la observación. Es que nuestra productora es como muy limpia y muy cuidadosa, entonces le gusta, quiere hacer el video, pero quiere que el video quede No, hay editado que y ser todo. chambones como nosotros. Sí, Mira, hay un que- teléfono y una cámara mala y ya está Hay listo. que ir adelante, estoy de Que la acuerdo. gente tiene que ver esos contenidos. Sí, estoy de acuerdo. Oye, Juan, de verdad que un placer. A Muchísimas ti, gracias. Pablo, muchísimas gracias. Gonzalo, Bueno, Pablo, un millón hasta de siempre. gracias. Que los Gracias, perritos, Gonzalo. a todo el mundo, muchas gracias. Encantado.